¿En qué se diferencia la red doméstica que podemos tener, por ejemplo, en una casa o en una pequeñita oficina, no sé, en una gestoría, en un pequeñito despacho de abogados, en algo así, de una oficina bastante más grande o, por ejemplo, de un colegio, de un restaurante, de un bar ya de ciertas dimensiones, de un hotelito pequeño, de una casa rural con varias plantas, sin irnos a grandes infraestructuras de un campus universitario o de una gran empresa con muchas sedes, con un edificio entero? ¿En qué se diferencia? Pues básicamente, como vamos a ver ahora con estos equipos que os traigo, básicamente en que necesitamos separar la red, necesitamos tener redes separadas. ¿Por qué? Porque imaginad, por ejemplo, en el caso de un colegio, tenemos que tener una red para los profesores, otra para los alumnos, a lo mejor incluso para los alumnos en función del tipo de estudios que tienen. Si es un colegio que tiene diferentes alumnos, que unos pueden acceder a un contenido, otros a otro, o a lo mejor los profesores y los alumnos tienen que acceder a un servidor con cierto tipo de recursos, pero tienen que acceder unos sí y otros no. En una oficina que, por ejemplo, tengamos el departamento de recursos humanos, el departamento de contabilidad, de ingeniería, necesitamos que unos accedan a unos sitios, a otros no, que no se mezclen las redes, y eso es lo que vamos a ver ahora. Y luego también ocurriría exactamente lo mismo con la Wi-Fi. Necesitamos tener distintos tipos de Wi-Fi, necesitamos tener varios SSIDs que se llaman, con distintos nombres, que tengan pues unas características diferentes, y eso en un router doméstico, como por ejemplo este de aquí que os traje la semana pasada, que es un router de Link que está muy bien para un uso doméstico o para una pequeñita oficina. Esto no lo podemos hacer si no nos vamos a equipos como estos de aquí que os voy a enseñar ahora. Así que si estás interesado, bien porque eres un instalador profesional o bien porque estás pensando en reformar la red de tu empresa, vamos a ver cómo se hace, porque vais a ver que es muy sencillo. Venga, vamos allá. En el caso de que necesitemos hacer una configuración más avanzada, más profesional, necesitaremos que tanto los puntos de acceso Wi-Fi como el switch o los switches también tengan unas características muy especiales. ¿Cuáles son esas? Pues bueno, vamos a verlas. Vamos a empezar en primer lugar por los puntos de acceso Wi-Fi y luego os explicaré el switch o los switches. En primer lugar, necesitamos la capacidad de generar varios SSIDs, es decir, varias Wi-Fis, como lo queramos decir. ¿Por qué? Porque, como he mencionado antes, por ejemplo, en el caso de un colegio necesitamos tener la Wi-Fi que sea para alumnos, la Wi-Fi que sea para profesores, a lo mejor una Wi-Fi también diferente para otro tipo de trabajadores. Os voy a explicar esto primero de aquí, que es lo más importante, que es el multi-SSID. ¿Qué quiere decir eso? Como vemos, yo lo tengo activado. Quiere decir que tenemos, como podemos ver aquí, 8 SSIDs, es decir, tenemos 8 Wi-Fi o 8 nombres de Wi-Fi que podemos poner en 2,4 y luego, evidentemente, otros tanto en 5 GHz. Aquí está. Podemos crear hasta 8, bueno, realmente sería hasta 16 entre los 2,4 y los 5 GHz, hasta 16 SSIDs. Por ejemplo, mirad, yo aquí en el SSID 1, si fuera una empresa, he creado una Wi-Fi que se llama contabilidad, otra que se llama recursos humanos, he creado una que se llama alumnos, eso en los 5 GHz y evidentemente en los 4 exactamente igual. Aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver el resumen, aquí lo tenemos también. Ocurriría lo mismo en un hotel, ocurriría lo mismo, por ejemplo, en un polideportivo. Necesitamos tener Wi-Fi separadas y con diferentes nombres, y además cada una de ellas unos requisitos muy especiales, que tengan contraseñas diferentes, a lo mejor el tipo de cifrado que sea diferente, a lo mejor necesitamos que tengan un directorio activo, es decir, necesitamos cosas que un router normal o un punto de acceso normal no tiene. Y algo que es muy importante, cada una de ellas la podemos configurar por separado, es decir, podemos decidir el tipo de seguridad que queremos, si lo queremos en WPA2, WPA3, como lo queremos. Cada una de ellas puede llevar aquí su clave Wi-Fi independiente, el tipo de cifrado, es decir, las 16, cada una de ellas se configurarían por separado. Y mirad, yo me vengo aquí a la Wi-Fi y aquí está, tengo la Wi-Fi alumnos, la Wi-Fi contabilidad, la Wi-Fi DAP X3060, la que estoy conectado yo, recursos humanos. Me voy a conectar, por ejemplo, ahora a la de alumnos y ya está. Como podemos ver, podemos configurar hasta 16. Y si no queremos las 16, ¿qué podemos hacer? Como he hecho yo directamente, podemos configurar aquí el band steering, es decir, que los 2,4 y los 5 GHz se van a llamar igual, de tal manera que yo me despreocupo, me conecto, como es en este caso, aquí a la red alumnos o a la red contabilidad, y el propio sistema va a decidir si me conecto a los 2,4 o a los 5 GHz. Y algo muy importante, necesitamos que esas Wi-Fi se puedan separar, se puedan segmentar a través de VLAN.
¿Por qué? Porque necesitamos que, por ejemplo, la gente de recursos humanos no acceda a la Wi-Fi o no acceda a los recursos de, por ejemplo, contabilidad o de ingeniería o de cualquier otro departamento. Y algo que está muy relacionado con esto y que también es muy importante es esto de aquí, las VLAN, las VLAN. ¿Por qué? Porque como hemos visto yo aquí aquí las podemos ver, estas 4 redes Wi-Fi, pero a lo mejor yo no quiero que los alumnos puedan acceder a los recursos de los profesores o no quiero que los de contabilidad accedan a los recursos de recursos humanos. Así que, ¿qué es lo que hago? Creo diferentes VLAN y así tengo la red segmentada. Mirad, aquí está. Tengo la VLAN 1, que es, por decirlo de alguna manera, la de Internet, que sería la principal, pero después tengo la VLAN 20, la 30 y la 40, una para contabilidad, otra para recursos humanos y otra para alumnos. Y podría crear tantas VLAN como yo quisiera. Si me vengo aquí a la lista, aquí están. Veo que S1 quiere decir SSID 1 en 2,4, está en la VLAN 1 y 20. La SSI 2 en la 1 y la 30 y ocurriría lo mismo aquí en los 5 GHz. Aquí puedo configurarlas como yo quiera, ahora no lo voy a explicar. Y bueno, como podemos ver, es muy configurable de tal manera que podemos tener diferentes VLAN con diferentes SSID, de tal manera que vamos a tener todo separado, segmentado y, como se suele decir, cada uno por su sitio. Y ahora vamos a ver este punto de acceso Wi-Fi en concreto porque cumple con todos los requisitos que os he mencionado antes. Como podéis ver, es de D-Link, es un DAPX3060. ¿Y qué es lo que tiene? Bueno, en primer lugar es un Wi-Fi 6, es un AX3000, es decir, llega a los 3000 megabits por segundo entre la frecuencia de 2,4 y de 5 GHz. Tiene un puerto de 2,5 gigabits por segundo, esto cada día es más importante cuando estamos hablando del Wi-Fi 6 por las velocidades que tiene. Evidentemente tiene alimentación PoE, que está muy relacionado con este switch que os voy a mostrar luego. También tiene alimentación a través de una fuente de alimentación externa. Esto no lo tienen todos los puntos de acceso Wi-Fi, este sí que lo tiene, no viene incluido porque generalmente no se utiliza, pero bueno, si os hiciera falta, se le podría conectar también aquí una fuente de alimentación para alimentar eléctricamente el punto de acceso. Y luego, ¿qué más tiene? Pues bueno, esto sería para mí la parte más importante de estos puntos de acceso Wi-Fi porque evidentemente son profesionales. Aquí tendríamos para la intrusión, para la programación, aquí podríamos hacer las diferentes programaciones, tendríamos el RP spoofing y por supuesto también tiene portal cautivo. Esto es algo que es muy importante cuando estamos hablando de este tipo de puntos de accesos profesionales. ¿Por qué? Porque en hoteles, en gimnasios, en según qué sitio es muy importante. El portal cautivo es esto de que cuando quieres acceder a la Wi-Fi de, por ejemplo, un hotel, accedes como a una web, allí te registras y ya te dan acceso a Internet. De tal manera que ya lleva portal cautivo, por supuesto, también es configurable. Podemos tener un portal cautivo. Por supuesto, aquí tendríamos el DHCP, también está muy relacionado con las VLAN, también es muy importante tener aquí el DHCP. Y bueno, aquí tendríamos el filtrado MAC, el control de tráfico con su Quality of Service. Aquí tendríamos la información de los clientes, el WDS. Algo muy importante que no he mencionado es que aquí, si nos venimos a Wireless, aquí tendríamos como si dijéramos la red principal, con este nombre lo podemos cambiar. Y tenemos diferentes modos de funcionamiento que sería como Access Point, como WDS y como WDS con AP. ¿Qué es esto? Es esto de aquí, mirad. Como podemos ver tenemos los tres modos, el más lógico, el más normal es este de aquí, es el primero, el modo Access Point. ¿Y cómo sería? Pues como podemos ver en el dibujo, a través de un cable, en este caso Ethernet, conectamos el punto de acceso Wi-Fi. Evidentemente, si lo conectamos a través del PoE ya lo tenemos también alimentado eléctricamente. ¿Y qué es lo que hace este punto de acceso Wi-Fi? Dar servicio Wi-Fi a todos los dispositivos. Luego tendríamos este sistema de aquí que sería el WDS con Access Point y básicamente sería esto de aquí, sería un repetidor. Este Access Point se conecta inalámbricamente a otro punto de acceso Wi-Fi y lo que haría sería dar servicio a otros equipos. Y luego finalmente sería este de aquí, en modo puente. ¿Cómo sería? Pues muy sencillo. Como podemos ver aquí, inalámbricamente se conecta a este de aquí. Se conectan inalámbricamente a dos puntos de acceso Wi-Fi. Este de aquí es el que tiene servicio a través del PoE o a través del cable Ethernet. Tendría servicio a un router o en este caso a un switch. Y luego este de aquí, de manera cableada, le daría servicio a otros equipos, a otros ordenadores. Tanto este como este no deja de ser una especie de repetidor. A mí este sistema no me gusta y lo más lógico es tener este de aquí. ¿Cuándo están indicados estos casos de aquí? Pues básicamente cuando no tenemos la opción en este de aquí de tener este punto de acceso con un cable, que no podamos tirar en este caso un cable Ethernet,
tendremos que recurrir a estos sistemas. Pero bueno, lo normal en este tipo de puntos de acceso Wi-Fi es que sea este de aquí, que sea a través de un cable y además conectado a un switch a través de un PoE. Y luego, por supuesto, en los 2,4 GHz podemos decidir cómo queremos que trabaje, con anchos de banda de 20 y de 40 MHz, y lo que es más importante, en los 5 GHz también podemos decidir los anchos de banda y, como podemos ver, soporta hasta los 160 MHz. Y por supuesto, aquí lo mismo, el cifrado y la autentificación como nosotros queramos. Y finalmente también tiene configuración por CLI, por clip, por terminal, como lo queréis decir. Generalmente no se utiliza mucho, pero cuando estamos en entornos ya profesionales con muchos equipos, generalmente el administrador de sistemas sí que lo sabe manejar, sí que lo sabe configurar. De hecho, es más rápido muchas veces que hacerlo a través de la interfaz web. Y bueno, que sepamos que este tipo de puntos de acceso Wi-Fi también tiene configuración por CLI. También tiene configuración a través de núcleos, pero eso lo veremos después. Y si nos venimos a la configuración del administrador, a mantenimiento, aquí podemos ver que podemos configurarlo también por CLI, por Telnet y por SSH, que tenemos el SNMP, aquí está, y algo muy importante, el Nucleus Connect. En el caso de que tengamos varios puntos de acceso Wi-Fi o aunque tengamos solo uno, que lo que queramos sea poder configurarlo a través de Nucleus Connect, aquí podemos activar el Nucleus Connect. Algo muy importante a la hora de elegir un punto de acceso Wi-Fi es el patrón de polarización. ¿Por qué? Porque nos aseguramos la calidad de la Wi-Fi, es decir, cómo sería el dibujo, la radiación que emite, hacia qué direcciones la emite. Este equipo es un omnidireccional, pero aparte de que sea omnidireccional, tenemos que saber exactamente cómo la distribuye, si hace una distribución perfecta, y luego también es importante tener en cuenta si va a estar colocado en el techo o en la pared. Este se puede colocar de las dos maneras, el patrón de polarización cambia, así que venga, vamos a verlo. Y aquí tenemos el patrón de polaridad de este punto de acceso Wi-Fi. Es muy importante tener en cuenta, como podemos ver aquí, que lo podemos montar en techo o en pared. El patrón cambia, pero eso sí, vemos que es una antena de mucha calidad porque mirad, si lo colocamos en techo, aquí tenemos los 2,4 GHz, aquí los 5 GHz con sus antenas. Vemos que es un patrón polar muy redondo, muy simétrico, que es muy omnidireccional en todas las direcciones, está muy bien, pero evidentemente si lo colocamos en pared como está aquí, lo colocamos vertical, vemos que es más cardioide, que es más direccional, eso es lógico. Y ahora que ya tenemos claro las características que tiene que tener un punto de acceso Wi-Fi para este tipo de instalaciones, pasamos al switch, que es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque por el switch es donde van a pasar todas las conexiones y yo he elegido en este caso en concreto la serie DMS de D-Link. ¿Por qué? Porque es una serie que me gusta mucho porque es muy versátil, porque podemos configurarlo tanto como acceso o como agregación. El que no sepa de lo que estoy hablando, aquí os dejo un vídeo que hice en su día donde explicaba las diferencias que hay de un switch de acceso, de agregación, de los diferentes tipos de configuración que tenemos en función de la topología de la red y en función de qué papel desempeña cada switch dentro del esquema de una red. Y bueno, este es muy versátil y lo podemos tener tanto como acceso o como agregación precisamente por la potencia que tiene. Como acceso, este en concreto es el DMS 1250, el modelo que tiene PoE. ¿Por qué? Porque lo tenemos con PoE y sin PoE. Nos viene muy bien precisamente para alimentar los puntos de acceso Wi-Fi también de 2,5 gigabits por segundo. Y luego también lo más habitual es que en este tipo de instalaciones, en este tipo de empresas, también tengan cámaras IP, tengan teléfonos IP, a lo mejor alguna pantalla conectada. Tiene un PoE de hasta 240 vatios, por lo cual es un PoE bastante potente. Tenemos estos 8 puertos de 2,5 gigabits por segundo y luego aquí vemos dos uplinks SFP Plus de fibra de 10 gigabits por segundo. Es un Smart Manager, por eso os comentaba que es una gama, una serie que está muy bien, tiene capa 2, tiene capa 3, tiene evidentemente muchísimas posibilidades, así que venga, vamos a ir a mi ordenador y lo vamos a ver. Al igual que antes, accedemos al switch, aquí lo tengo, nos logueamos. Aquí podemos ver en un simple vistazo qué puertos están conectados, a qué velocidad, si están con PoE, sin PoE. Aquí tendríamos los uplinks de 10 gigabits por segundo y yo aquí tengo conectados puntos de acceso Wi-Fi, tengo videocámaras, también tengo un ordenador. Aquí podemos ver las velocidades de conexión y bueno, como ya digo, en un simple vistazo lo podemos ver todo. Y si nos venimos a la configuración vemos que es un Smart Manager porque tiene una capa L3 y vamos a ver de una manera muy rápida las características. Empezamos por las VLAN. Vamos a verlo. Vemos que yo tengo configuradas las VLAN que tenía en el punto de acceso Wi-Fi, como es lógico, pero aquí evidentemente tenemos salida a través de los puertos Ethernet.
de tal manera que también podemos discriminar, como se suele hacer, discriminar en función de los equipos que están conectados que pertenezcan, en este caso, a una VLAN u otra, porque en el caso de un punto de acceso Wi-Fi es inalámbrico. También hacemos la discriminación a través del SSID y aquí lo tenemos que hacer a través del puerto físico. Y como hemos visto antes, tengo contabilidad, recursos humanos, alumnos, he creado otro VLAN que se llama visitas y como es lógico, esto de aquí tenemos que configurar la VLAN que nos haga falta y en función de que sea un hotel, de que sea un restaurante, de que sea una oficina, en función de nuestras necesidades, configuraremos más o menos y de un tipo u otro. Configuramos los puertos, configuramos todo y ya está. Aquí tendríamos como una autoconfiguración de VLAN para la videovigilancia. La videovigilancia suele ir por una VLAN aparte y tened en cuenta que al ser PoE, este tipo de switches está muy dado precisamente para eso, para conectar cámaras de videovigilancia, al igual que aquí para la voz. Podemos colocar también teléfonos IP, por lo cual tendríamos las VLAN de propósito general, pero luego tendríamos las específicas para videovigilancia y para voz. Como es lógico, tenemos el spanning tree, no puede faltar. Aquí tendríamos el RPGS también para evitar bucles, la agregación de enlaces. Yo he configurado una agregación de enlaces aquí en los puertos 9 y 10 de fibra de 10 gigabits por segundo y por supuesto también lo podríamos hacer en los puertos de cobre. Aquí tendríamos el control multicast con el IGMP Snoping. Esto cada vez es más importante porque cada vez tenemos más tráfico de vídeo dentro de las redes. Y bueno, en cuanto a la capa 3, aquí lo tengo. Tendría la capa 3 con el IPv4, IPv6, con las rutas estáticas, las tablas IPv4, el Quality of Service, aquí tendría todo lo que sería el Quality of Service, aquí tendría las ACL, las Access Lists, y bueno, y luego algo que también es muy importante es el tema de seguridad. Aquí tendríamos todo el tema de seguridad, el monitoreo, y bueno, como no vamos a ver todos los menús porque no tiene sentido, aquí tenemos la administración, tenemos la gestión, por supuesto tenemos Telnet, podemos hacerlo a través de SSH, tenemos CLI completo y luego si nos venimos aquí a sistema, pues bueno, aquí tendríamos todo el tema de sistema y algo muy importante sería el PoE, porque estos 8 puertos de aquí son PoE y aquí tendríamos la configuración del PoE. Vemos que nos puede dar hasta 240 vatios, por supuesto desde aquí podríamos configurar todos los parámetros. Y aquí vemos los puertos que están conectados a través del PoE. Aquí tiene la potencia máxima que puede ofrecer cada uno de ellos en función del tipo de PoE, de 15 o de 30 vatios, si son de clase 3 o son de clase 4. Y como podemos ver aquí, yo tengo en este momento 4 puertos conectados. Esta es la potencia que están consumiendo cada uno de ellos ahora en tiempo real. Y serían estos 3 de aquí y este de aquí, 4 que serían 2 cámaras IP y 2 puntos de acceso Wi-Fi. Y luego finalmente no me he dado cuenta, si queremos también lo tenemos en español. Lo ponemos aquí en España. Y aquí está, ya lo tendríamos todo, como podemos ver, en castellano. Y luego finalmente aquí en herramientas tendríamos varias herramientas del sistema y luego si quisiéramos también a través de un asistente podríamos hacer la configuración guiada paso a paso. Algo que también es muy importante en según qué entornos de esta serie de la DMS1250 es el nivel de ruido. Yo de hecho lo he tenido conectado en el salón durante varios días, tiene un ventilador con 5 niveles, es muy silencioso. Tened en cuenta que si tenemos una habitación aparte, un rack aparte para el tema de comunicaciones a lo mejor no es tan importante, pero según dónde está sí que es importante por el nivel de ruido y es bastante silencioso. Hasta ahora hemos visto lo que se llama una configuración standalone. ¿Qué es eso? Pues básicamente que configuramos cada equipo de manera individual. Accedemos a los puntos de acceso Wi-Fi, a los switches, accedemos, los configuramos y ya está, de manera individualizada. Pero ¿qué ocurre? Que a veces necesitamos una gestión centralizada. ¿Por qué? Por varios motivos. Porque tenemos muchos equipos y es más rápido y más cómodo configurar todos de golpe y que cada cambio se haga en todos equipos a la vez, o bien porque a lo mejor necesitamos acceder en remoto. Imaginad que sois un instalador que lleva muchas tiendas, oficinas, colegios, de tal manera que cada vez que hay un problema o cada vez que quiere cambiar una configuración en un equipo, no tiene que ir de propio hasta allí, de manera remota, en un simple vistazo, ve cómo está la instalación, modifica los parámetros que haga falta, ve si hay cualquier problema y ya está, ahorra mucho tiempo y de cara a los instaladores es la mejor opción. ¿Cómo se hace en el caso de D-Link? Se hace a través de lo que se llama Nucleus Connect. En su día ya hice un vídeo, aquí os lo dejo, donde lo explicaba de manera detenidamente, pero ahora lo vamos a ver de una manera más rápida. ¿En qué consiste? Pues muy sencillo. La gestión centralizada de Nucleus Connect consiste en que nos hace falta un software que controle todos los sistemas. ¿Cómo se hace? Pues de varias maneras. Una sería a través de este hardware que lleva dentro un software que es el Nucleus Connect, que va a controlar todo, lo compramos, lo conectamos y ya está. Y luego otra manera sería que el software que va aquí dentro lo podemos instalar de manera gratuita, lo descargamos desde
desde la web propia de D-Link y lo instalamos en un servidor, en un ordenador, donde queramos. Lo podemos hacer de las dos maneras porque realmente es lo mismo, es el mismo software, bien o en una cajita que te lo dan ellos o te lo instalas tú. Y luego si queremos, aparte de hacer la configuración de manera standalone que se llama, es decir, de manera, vamos a llamarlo individual cada dispositivo, podemos hacer una gestión centralizada como a través de Nucleus, para lo cual accedemos a Nucleus. Ya he configurado los access points en Nucleus, aquí están, vamos a verlos. Tengo dos, que es el DAPX3060 que os acabo de mostrar y este que tenía, que es el 2850. Este es un módulo anterior, es un modelo un poquito inferior, pero para lo que os quiero mostrar nos va a valer muy bien. Mirad, yo hago la configuración, no la voy a explicar ahora porque ya está explicada, y si me vengo a la configuración, y esto es lo que os quería comentar, mirad. Al igual que antes, he creado varias redes, una que se llama Nucleus 1, Nucleus 2 y Nucleus 3, varias redes Wi-Fi. Esta es la que había configurado por defecto al empezar. Y desde aquí, si quisiéramos crear una nueva Wi-Fi, aquí está un nuevo SSID. Ahora me vendría aquí, lo voy a llamar así, Nucleus Profesores, elijo el sistema, aquí le pongo una clave. Esto es muy importante, activo el Fast Roaming. ¿Y qué quiere decir esto? Muy sencillo. Cuando tenemos un entorno con diferentes puntos de acceso Wi-Fi, por ejemplo en una nave industrial y por ejemplo un almacén, que van con la típica pistola de códigos, que van recibiendo los códigos y a través de la Wi-Fi los van enviando a un servidor para luego procesarlos. ¿Qué ocurre? Que necesitamos que nunca se corte la comunicación, que cuando se desconecta de un punto de acceso y se conecta a otro punto de acceso que está más cercano, en todo momento esté conectado y no se pierda. ¿Por qué? Porque si justo entonces apretas el botón de la pistola para enviar el código y entonces hay como un pequeño corte, podemos tener problemas. Lo mismo ocurriría cuando estás andando por el almacén o por una oficina y va cambiando, va saltando de un punto de acceso Wi-Fi a otro, pues si estás hablando por teléfono puedes sufrir cortes, es decir, es muy molesto, y cuando estamos hablando de entornos profesionales nos tenemos que garantizar este fast roaming y evidentemente lo lleva. Aquí ya tengo Nucleus Profesores. Y así, si en vez de tener dos puntos de acceso Wi-Fi como tengo, tuviera 5, 6 o 10 o 20, automáticamente se le copiaría la configuración a cada uno de ellos. Y lo mismo ocurriría aquí en las VLAN. Solo he creado una VLAN, en este caso la 20, pero bueno, si quisiéramos crear una VLAN nueva, pues sería tan fácil como poner aquí, por ejemplo, la VLAN 30, de nombre le pongo alumnos, y aquí tengo las SSIDs, es decir, las Wi-Fi. Aquí, si se lo doy al SSID número 3. Le digo añadir y ya lo tengo aquí. Y aquí tendría exactamente lo mismo que tenía de manera individual en standalone, que se llama. Aquí está. Solo que la ventaja es que si tenemos muchísimos puntos de acceso Wi-Fi, automáticamente esta configuración se le copiaría o se le aplicaría a todos los puntos de acceso Wi-Fi. Y ahora lo único que quedaría sería aquí darle a aplicar los cambios. Ya está. Algo muy importante de cara a Nucleus Connect es el caso de los puntos de acceso Wi-Fi. ¿Por qué? Si los configuramos en modo standalone, es decir, de manera individualizada, no podemos generar una red mesh inteligente. ¿Por qué? Porque para que haya una red mesh inteligente, para, por ejemplo, lo que os he comentado antes del KVR, el fast roaming, ¿qué es lo que hace falta? Un cerebro central, algo que coordine todos los puntos de acceso. ¿Cómo lo hacemos? Pues precisamente a través de Nucleus Connect. Esta cajita o el software que tengamos metido dentro de un servidor es lo que va a hacer. De tal manera que nosotros, si queremos tener esta red inteligente, tendremos que instalar el Nucleus Connect o comprar este equipo y ya está. Espero que con este vídeo hayáis entendido muchísimo mejor cómo es la configuración de una red un poquito más compleja, como podría ser en un colegio, en un hotel, en un restaurante. No se puede utilizar equipos domésticos precisamente por lo que hemos visto a lo largo del vídeo. Si eres un instalador, bueno, decirte que en este caso D-Link te puede ayudar. Algo que es muy importante de D-Link es que tiene sede en España, soporte técnico en España. Si tienes cualquier problema a la hora de la configuración, a la hora del diseño, les puedes escribir y ellos te pueden ayudar. Son gente que además yo los conozco y saben muchísimo. Y bueno, los equipos que tienen una gama muy amplia precisamente para todo tipo de instalaciones, y bueno, yo creo que son equipos que yo hace tiempo que los utilizo y que me gustan bastante. Y bueno, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.